Protege es un programa estratégico que consiste en 4 talleres y uno de ellos, el primero, es poder trabajar lo que significan los tipos de abuso, porque muchas de las personas desconocen los tipos de abusos que hay. Y en el primer taller, entonces trabajamos los tipos de abuso, incluyendo tipo de abuso físico, psicológico o también conocido emocional, el espiritual, obviamente lastimosamente el sexual, pero es uno de los más complejos y así en el primer taller. En el segundo taller trabajamos todo lo que implica niñez en discapacidad y cuando el abuso acontece dentro de las organizaciones. El tercer taller es un taller donde lleva todo lo que significa el proceso legal. Aprendemos acerca de las leyes locales, cómo funciona el sistema, y todo lo que muchas veces desconocemos acerca de las leyes incluso internacionales. Y el cuarto taller ya vemos un poco el tema de la política y el seguimiento para lo que hemos aprendido. Bueno, la estructura de la política y de repente es difícil para muchos entender porque choca la palabra política, sin embargo la llevamos desde la manera más sencilla, más casera hasta si se puede decir, pero sí tiene una estructura. El protocolo de conducta, selección del personal, la estructura programática y física, cómo podemos construir todo esto que tiene que ver con el cuidado, no solamente de la prevención, sino también de un modelo de abordaje. ¿Cómo abordamos cuando un hecho acontece? ¿Cómo lo hacemos? Eso está escrito en la política. El protocolo de conducta, y me centro en eso, es muy importante para que podamos saber con quiénes estamos trabajando y cuál debe ser el comportamiento de aquellos que son nuestros colaboradores. Bueno, la estructura física y programática tiene que ver muchas veces con nuestros programas. Es decir, si yo tengo un comedor social, entonces debo saber dónde se desarrolla ese comedor social, a qué hora se desarrolla eso. Si tengo una reunión de damas, entonces ¿van o no van niños? ¿Dónde se quedan los niños mientras las damas están en una actividad de iglesia? Y en cuánto identificamos de riesgo que puede haber en esa estructura física. Es decir, mientras tenemos la reunión de las damas, estamos en oración, entonces los niños quedan afuera, quizás ya es de noche, y no logramos ver que en una actividad programática también tenemos que ir considerando la estructura física del lugar donde se realiza ese programa. En eso consiste elaborar dentro de la estructura programática también lo físico, su cuidado de prevención, para que ningún hecho que pueda atentar contra el niño pueda acontecer en medio de nuestro programa. La ruta interna también es parte de la política. Una ruta interna implica, primeramente, hacer una investigación de cómo funciona en nuestros alrededores un sistema de denuncia. A veces en algunas ciudades funciona mejor la Policía Nacional, en otros la Fiscalía, el Juez de Paz y otros sistemas que son de referencia. Primero, lo que hacemos dentro de la política es investigar cómo funciona en nuestra localidad. Una vez que investigamos, conocer también cómo hacer esa denuncia, quién se va a ocupar, qué es lo primero que hay que hacer, qué es lo que no hay que hacer. De repente hacemos por desconocimiento alguna intervención con toda la más hermosa intención y la más sensible intención, sin embargo estamos actuando de manera incorrecta porque simplemente desconocemos cómo funciona. ¿Debo o no debo dejar a la persona víctima, en este caso, junto a su agresor mientras investigo si realmente aconteció o no? Son errores más comunes que cometemos. Eso es lo que trabajamos dentro del programa. ¿Qué es lo que debemos hacer en un momento de denuncia?
Las estrategias que hemos trabajado desde hace ya bastante tiempo, como bien decía, desde el primer tiempo un acercamiento hacia el sistema. Es decir, tenemos algunos ejercicios dentro del programa que le denominamos con qué contamos. El con qué contamos es acercarse, una iglesia acercándose a su sector de denuncia, investigando quién es el que está a cargo, qué horas son los que funcionan tal o cual cosa, y van armando la ruta externa. Si bien ya tienen la ruta interna de qué es lo que hay que hacer, es elaborar la ruta externa basado en el conocimiento de cómo funciona realmente. ¿Debo irme primero a la comisaría o debo irme a la fiscalía? Son preguntas más comunes que te hacen. ¿Conviene más irme a la fiscalía directamente? Analicemos cuál es la situación. ¿Está sangrando esa persona? Esa persona ha comentado algo, pero no es de alerta. Entonces, basándonos en todo ese entrenamiento, es que armamos las diferentes rutas. Yo creo que una de las peculiaridades que tiene el programa, que hizo que nos enamorásemos de esto, es la réplica. Lo que le llamamos replicar lo que hemos aprendido. Y para ello es a partir de apropiarnos, de poder nosotros comprender de que eso me sirve a mí y eso quiero trasladar. No se queda conmigo la capacitación, porque los errores más comunes son que se capacita a alguien de nuestra organización, pero esa capacitación se queda con la persona. Esa persona termina yéndose y esa capacitación también se va con ella. Sin embargo, en este caso la peculiaridad es que me capacito y capacito al siguiente, a los miembros, a mi comunidad, a mi vecindario. Empiezo a llevar todo aquello que yo recibí también a mi comunidad. Yo creo que el empoderamiento de estas capacitaciones tiene que ver también con la modalidad. Una modalidad que es de un lenguaje sencillo, de una forma tan práctica, son dinámicas, es muy participativo, trae historias de casos, trae construcciones muy particulares, muy de a dónde llevamos. Es decir, no traigo un modelo de otro lugar donde no sé si va a funcionar en donde estoy llevando, sino que se construye en esa localidad con la realidad de esas personas. Y eso hace que cada uno se va apropiando de esto. Y una vez que identificamos desde la construcción de nuestra realidad aquello que llevamos, esa historia de casos, y construimos, realmente empezamos a identificar los niños que están viviendo, las niñas y los adolescentes que están viviendo esa realidad local. Eso hace que uno se apropie de lo que es esta capacitación. Yo creo que pareciera contradictorio pensar en modalidades lúdicas cuando hablamos de un tema tan difícil. Pero este programa trae algo que desde la primera vez que lo recibí fue tan llamativo, porque tiene lo que son algunas cuestiones de sorpresa que nos cae. Sorpresas, efectos sorpresas, donde nos quedamos maravillados de, no lo pensé. Y desde la risa, porque podemos jugar, podemos divertirnos, y luego el efecto sorpresa y luego reflexionar. Trabajamos desde las emociones, desde la emoción más divertida que se puede tener hasta la más dura y reflexiva que se puede hacer referente a lo que puede estar vivenciando un niño, una niña en esas circunstancias. Bueno, en relación a la construcción de la política, y para que terminen, porque es un lenguaje para algunos muy nuevo, y la política es algo que a veces en nuestras casas tenemos cuando decimos
no quiero el celular en la mesa mientras comemos, esa es una política. Entonces nosotros podemos enseñarle a las personas que todos tenemos una política, pero que no está escrita. Lo que hacemos es empezamos desde ahí. Hacemos la construcción de la política con las iglesias o con las organizaciones desde la estructura, que bien lo había mencionado, que tiene que ver con una estructura programática y física, el código de conducta. Hacemos esa estructura y le vamos acompañando nosotros como facilitadores de cómo ir cargando todos esos contenidos. Luego, nosotros nuevamente nos sentamos con ellos y empezamos a mirar por cada ítem que van completando según lo que ellos encuentran que debe ser un ítem más importante o que debe de tener cierta peculiaridad. Lo que es tan importante en la construcción de la política y que nos damos cuenta hasta que hablamos de esto, nos damos cuenta de que es sumamente importante, tiene que ver con estos cuidados que tienen a veces algunos más y algunos menos instalados, que es nunca un niño solo con un adulto, un líder, un adolescente solo en un lugar alejado, conversando. Siempre hablamos dentro de la política la regla de siempre estar 3 personas, así sean 2 niños y un adulto, para que haya esa transparencia de lo que estoy diciendo, hay un testigo. En consejería, cómo están preparadas nuestras iglesias, están en un lugar alejado, encerrado, cómo está preparada esa estructura. Hablamos también de la tolerancia, porque ese es un tema bastante importante y de mucha discusión siempre, hasta dónde vamos a tolerar o no, pero es que hizo primera vez eso, ¿vamos a tolerar o no? No, en la política ya colocamos cuál es nuestro nivel de tolerancia y siempre hablamos de una tolerancia cero. No podemos, sí, un poquitito o por esta vez, no. En la política colocamos ya nuestra postura de tolerancia hacia cualquier tipo de vulneración de derechos. Algo que me encanta acerca de cómo difundir. Me gusta muchísimo esa parte, porque nosotros pensamos que la política debería ser un lindo documento que después, lastimosamente, puede terminar en un cajón juntando polvo. Sin embargo, la política podría difundirse de muchísimas maneras. Una de ellas, que me gusta mucho, es que en primer lugar deberíamos definir de difundir a niños. ¿Cómo vamos a hacerlo? Lo podemos hacer con dibujos. Podemos hacer, por ejemplo, en la política de la escucha, podemos dibujar una oreja grande, encuadrarlo y eso tener en las salitas y poder hacer todo un tallercito acerca de la importancia de escuchar al niño, escuchar a la niña y que los niños puedan escucharse también entre sí. El respeto de poder hacer una comunicación correcta. Por dar solamente un ejemplo, podemos hacerlo con adolescentes, con música. La política debe ser algo que se pueda difundir en los lenguajes que corresponden a cada edad y no solamente detenerse en nuestro sector, sino salir la política a la comunidad. Poder pintar murales donde las políticas están en forma de dibujos, en forma de imágenes, que no tienen que ser necesariamente políticas escritas, sino con un dibujo también se puede decir mucho. Y algo muy y sumamente importante, que la política debe siempre estar aprobada por todas las autoridades de la organización. Caso contrario, esa política no va a tener la fuerza suficiente para poder ser real y efectiva. La parte de la difusión dentro de lo que es el ámbito de los referentes, tanto del ámbito legal, del ámbito de comunicación, es muy hermosa. Porque si hay algo que es muy atractivo para los medios, es saber que estamos trabajando de la manera más transparente, que estamos trabajando bajo una política, que lo estamos haciendo de manera que estamos dejando el primer mensaje, que es: aquí protegemos a los niños.
aquí los protegemos. Entonces es el primer mensaje que llega con una política. Y si podemos llegar a la prensa local, si podemos decirle a la radio comunitaria, hoy queremos festejar nuestra política, hoy queremos difundir una parte de nuestra política. Ellos son los primeros a interesarse muchísimo en qué es lo que queremos difundir acerca de cuál es nuestra política en relación a nuestros niños, nuestras niñas y adolescentes. En relación a cómo hacemos que se cumpla esa linda política que hemos elaborado. Y es importante aquí considerar una de las partes importantes de este programa que conlleva la conformación de un comité de protección. Ese comité de protección tiene un perfil y un trabajo muy específico. En cuanto al perfil, generalmente pedimos que sean personas no del más alto poder de esa organización, porque si no termina no siendo tan efectiva. Eso en cuanto al perfil. Un perfil de personas que realmente conocen su comunidad, que realmente se preocupan por su comunidad, conocen su realidad y son sensibles a esa realidad. Ese es uno, o termina siendo el perfil de ese comité. No más de 5 personas, incluimos adolescentes de manera mixta, donde la mirada de los adolescentes y de los niños nos permite ver realmente desde sus ojos sus necesidades. Podemos incluir a mamá, a un papá, podemos incluir un referente local, pero ese es el perfil del comité. ¿De qué se encarga el comité? Se encarga de velar por el cumplimiento de nuestra linda política, que eso realmente sea efectivo. Cuando ese comité activa, cuando ve que algo falla en nuestra política, cuando pueda acontecer un hecho que haga que pueda armar un programa o una respuesta para lo que esté aconteciendo en la comunidad. Entonces se activa ese comité y no solamente se activa en función de poder abordar una situación, sino también de hacerle el seguimiento a alguna situación que se haya presentado y se haya vulnerado el derecho de algún niño o alguna niña. Sabemos que hay un proceso de empoderamiento de esto. Es como cuando van de a poco creciendo y tomando autonomía, y esto es muy real en esta construcción de la política. Si bien tenemos un comité, lo que Red Viva en este caso hace es acompañarlos cuando aparecen los desafíos. Aparecen desafíos de, tal vez, por poner algunos ejemplos, no le hacen caso a la denuncia que hicimos, no nos convocaron más para psicología forense, por poner algunos ejemplos, donde nosotros tenemos intervención por las estrategias que ya hemos armado, le direccionamos, llamaste a la defensora pública y ahí ellos, no le llamé, no sabía que tenía que llamar o no creí pertinente hacerlo ahora, y vamos encauzando con ellos, los vamos acompañando. Para los siguientes casos ellos ya saben que deberían haber dado esos pasos. Entonces es la manera de cómo Red Viva va empoderándolos cada vez más y se va notando la autonomía ya en el abordaje. Una de las formas de hacer influencia en la ciudad es ser bien estratégicos en primer lugar, porque así la energía uno no tiende a gastarla demasiado. Y una de las formas en la que nosotros, al menos como Red Viva Paraguay, encontramos la estrategia de influenciar es perteneciendo a ciertas mesas de Estado. En este caso, perteneciendo a un Consejo Municipal de Niñez y Adolescencia. Uno en esa mesa tiene una importancia, la voz de uno a nivel de ciudad. De ahí uno va conectando con el gobierno local en cuanto a estrategias, porque de la mesa del Consejo Municipal se desprende una estrategia que sí o sí viene enlazada con la gobernación. Y de esa manera todas las actividades planteadas desde ese sector
tiene la influencia de ciudad. Ahí en esa mesa pertenecen el Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, Fiscalía, Policía, y entre otros referentes que también tiene parte la sociedad civil.